el capítulo de hoy hablaremos sobre las leyes que limitan el derecho al voto en Estados Unidos y lo que impacta esto en su democracia, así como el estatus actual. Que de hecho es un tema de mucha preocupación, ya que afecta tanto a la participación dentro del sistema democrático por parte de los ciudadanos estadounidenses, como también sus derechos fundamentales. Algo también bastante importante es que a su vez esto afecta a ciertos grupos demográficos en específico. Estas restricciones representan un retroceso significativo en la democracia de Estados Unidos, debido a que, en teoría, todas las personas con capacidades deberían de tener acceso a votar. Sin embargo, existen leyes que restringen el acceso al voto a minorías, como por ejemplo personas de bajos recursos, jóvenes, ancianos o incluso exconvictos. Según un artículo de Voz de América, las legislaturas estatales republicanas están impulsando leyes no solo para limitar el voto, sino también para restringir el acceso a la voto. Eso es correcto. Por ejemplo, en Arizona, los legisladores están tratando de actualizar las listas de votantes. Esto incluye la posibilidad de que se eliminen votantes registrados sin su conocimiento. Además, se están proponiendo leyes que criminalizan a los migrantes, lo que añade una capa de intimidación para aquellos que podrían estar en situación de vulnerabilidad. Esto se suma a las restricciones como los requisitos de identificación específica y la reducción de posibilidades de voto anticipado. Los votantes en Arizona tienen un papel crucial en decidir el futuro de una ley que criminaliza a los migrantes. Esta ley no solo podría desalentar a migrantes, sino a muchas personas en participar en elecciones debido a miedo a represalias. Un punto importante a tomar en cuenta es que las investigaciones demuestran que en Estados Unidos el fraude electoral es prácticamente imposible, y es algo que, en vez de proteger el sistema democrático y asegurar el tema de que las elecciones sean transparentes, realmente lo que logra es desalentar a ciertos grupos que apoyan a una determinada ideología o a otra. Estas acciones no solo debilitan la confianza en el proceso electoral, sino que también amenazan la equidad y la justicia social. Hace una década, la Corte Suprema eliminó un elemento vital de la Ley de Derecho al Voto en el caso Shelby County v. Holder. Este fallo eliminó el requisito de que las jurisdicciones con historial de discriminación racial en las elecciones obtuvieran aprobación del gobierno federal al implementar nuevas políticas de votación, conocido como preautorización. La ausencia de esta protección dejó a los votantes expuestos a posibles políticas electorales discriminatorias, permitiendo a los estados previamente sujetos a preautorización imponer restricciones discriminatorias en el acceso a la votación sin su previsión previa. Varios estados optaron por hacer exactamente eso. Es decir, estas consecuencias a largo plazo podrían llevar a gobiernos que no reflejen la verdadera voluntad del pueblo. Se supone que la esperanza es que se protejan los derechos de los votantes y se garantice un proceso electoral que sea justo para todos. Otra cosa es que la vigilancia y el activismo son esenciales en estos momentos. La democracia se fortalece cuando más personas participan y se aseguran de que sus voces sean escuchadas. Y es tanta la preocupación de los estadounidenses y la comunidad internacional en general que es más frecuente ver noticias como la siguiente. La democracia en Estados Unidos se enfrenta a grandes retos. Muchos ciudadanos estadounidenses dudan de los resultados de las elecciones del año 2020 y el extremismo, el autoritarismo y la desinformación van en aumento. Estados Unidos, como muchos otros países, están viviendo un periodo de convulsiones políticas casi sin precedentes en su historia moderna. Por primera vez en la historia moderna del país se cuestiona lo que viene siendo la solidez del sistema democrático y cada vez hay más preocupación sobre el futuro democrático en general del país. De acuerdo con las encuestas, un 71% de los votantes estadounidenses piensa que la democracia está en riesgo. Además, si hay un elemento diferenciador del momento actual en relación con otros periodos de crisis en el país, es que hay un sector de votantes radicales que se niegan a aceptar los resultados de las elecciones una vez que pierden. Es interesante cómo las restricciones en la votación por correo, la purga de listas electorales y la exigencia de identificación para votar han generado preocupación sobre la equidad e inclusión en el proceso electoral, así como la atención de otros actores internacionales a esta situación, ya que la promoción de la democracia y los derechos humanos es un tema de interés internacional. Totalmente de acuerdo. Incluso la educación y la movilización ciudadana son clave. La lucha por los derechos de los votantes es una parte completamente fundamental de la historia de Estados Unidos y además el interés de los ciudadanos es seguir adelante con ese legado. Exactamente, no todas son malas noticias. Investigamos que en Florida se aprobó una enmienda 4 en 2018 que restauró el derecho al voto a más de 1 millón de exfelones que habían cumplido con todas las partes de su sentencia, excluyendo a aquellos condenados por asesinato o delitos sexuales. Este fue un gran paso hacia la inclusión y la justicia electoral. Según NPR, esta enmienda fue vista como una manera de reparar la injusticia y darle a más ciudadanos la oportunidad de participar en un proceso democrático.
Eso es un buen punto. Lo que es la enmienda 4 en Florida es un ejemplo positivo de cómo se pueden tomar medidas para expandir y también proteger el derecho al voto. Es crucial que el Congreso actúe firmemente para proteger lo que es la libertad para votar y también las elecciones en general. La mejor solución sigue siendo que el Congreso formule estándares nacionales básicos para la votación y las elecciones, como aquellos en el proyecto de la Ley de Libertad para Votar, Freedom to Vote en inglés. Y bueno, esta medida junto con la propuesta de la Ley para promover el derecho al voto de John R. Lewis deben seguir siendo prioridades nacionales. La promulgación de leyes federales históricas suele ser un proceso extenso y arduo. La Ley de Derecho al Voto del año 1965 requirió más de 10 años de activismo para su consecución, por cierto. Se logró luego de superar barreras legislativas menos contundentes. Luego, la Ley de Libertad para Votar también exigirá un nivel similar de persistencia. Esta medida no solo representa la acción adecuada, sino que también refleja los deseos de la población estadounidense. Así es interesante analizar la importancia de este tema teniendo en cuenta lo que representa Estados Unidos a nivel internacional y que el conocimiento y defensa de estos derechos es esencial para una democracia saludable y equitativa. La democracia no se mide solo por el número de votantes, sino por la igualdad de acceso al voto para todos los ciudadanos. Ahora, ¿crees que los estadounidenses están realmente dispuestos a aceptar una democracia donde no todos tienen la misma voz?